Buenas, Eduquitos, ¿qué os pasa? Bien, como tal, me habéis pedido mucho que os resuelva algunas dudas sobre el tema de biología, concretamente sobre las preguntas relacionadas con las alcachofas, las de los famosos reinos, que muchas veces os digo, es importante y cabe bastante, como imagen, como razonar o como teoría. ¿De acuerdo? Pues te habrán puesto en una tabla un poquito ambigua, pero que se daba a entender con dos columnas en concreto. Y por otro lado, tenemos la pregunta del COVID. Como os dije a los que estuviesen en intensivo con nosotros, iba a caer seguramente una pregunta sobre el virus de la gripe o el COVID o la viruela del mono, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, vamos a resolver estas preguntas poco a poco, ¿de acuerdo? En primer lugar, os preguntan en algunas de ellas, que las tengo aquí delante, ¿de acuerdo? Sobre la alcachofa, qué pasa con el tema del oxígeno, qué pasa con el pH o la acidez o la temperatura. Muy simple, con el tema de el pH, lo que tenéis que decir que es desnaturalizar las enzimas y tras desnaturalizarlas, estas pierden su actividad. Por eso se produce ese pardeamiento. Después, con el oxígeno, tendréis que decir el tema de que actúa como sustrato y hace que se disminuya esa exposición. Y por último, con el tema de la temperatura, la famosa respuesta que tenéis que dar, se desnaturalizan las proteínas al pasar ciertas temperaturas, perdiendo su estructura terciaria hasta llegar, bueno, su estructura tridimensional, hasta llegar a su estructura primaria, ¿de acuerdo? Eso con esta pregunta. Con la pregunta relacionada con el tema de los reinos, ¿vale? Os daban concretamente tres organismos. A ver, recordemos, hagamos un análisis, hay 5 reinos, pero normalmente los animales y las plantas no los tienden a poner. Es difícil, vamos, no complicado, que os pongan una plantita, un lince, un pulpo, ¿vale? Pero para ello nosotros os dijimos las pistas de cuando os pones una tabla para identificar. Algunos dijo que había un organismo que era procariota y ahí llegué a decir que se ha equivocado. ¿Por qué? No hay ningún organismo procariota, porque todos tienen envoltura nuclear. Al tener todos envoltura nuclear, básicamente, todos son eucariotas. Tendría que haber dicho al menos uno que carece de envoltura nuclear. Luego salva entonces ya que es una procariota. El organismo A era un hongo. ¿Por qué? Porque trabaja de manera anaerobia y sin oxígeno. Entonces hace fermentación y tiene pares celulares. ¿De qué? De actina, ¿vale? Luego el B era un alga, ¿por qué? Porque hace fotosíntesis, también tiene pares celulares de celulosa. Y lo más importante, ¿cómo sabemos que es un alga? Porque dice que desprende oxígeno con la luz, cosa que el A y el C no hacen. Ya el C, la forma de identificarlo más fácilmente es cuando te dice que no tiene pares celulares. Luego solamente me quedan los protozoos, ¿de acuerdo? Los protozoos no tienen pared celular y hacen como el tema de los hongos que no hacen la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Bien, eso es esa pregunta. Y ya la última, la pregunta de inmunología, básicamente os dan tres grupos de pacientes. Unos que han pasado la enfermedad, otros que le han dado una vacuna, nos dicen qué vacuna, ¿vale? Y el tercero que se expone al virus por primera vez, una inmunidad activa natural, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué tendríamos que hacer o cómo lo plantearíamos? Yo pondría cada grupo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, y diciendo qué tipo de respuesta se da y la inmunoglobulina G y M a los 7, a los 10 y a los 30 días, que es lo que hay. En el grupo 1 y el grupo 2, que ya tienen uno la vacuna y otro tienen ya células de memoria, diríamos que será una respuesta inmunitaria secundaria, una respuesta secundaria, ¿vale? ¿En qué consiste? A los 7 días hay mucha inmunoglobulina G porque es célula de memoria y poca M, y a los 30 días hay un gran aumento de la G y disminuye la M. ¿Por qué? Porque se van a crear nuevas células de memoria. Y el último grupo, el grupo 3, que es el primer contacto con el patógeno, como hemos dicho antes, inmunidad activa natural. En este caso, no tienen célula de memoria. Luego a los 7 días que habrá más M, nada de G, y a los 30 días habrá mucha inmunidad G porque ya tendrá células de memoria para un segundo contacto con él. ¿De acuerdo? Pues chicos, espero que os sirva este vídeo, ¿de acuerdo? Que más o menos hayáis encauzado las respuestas de esta forma, con más contenido, menos contenido, pero más o menos que lo esencial esté. Recordad que ellos miran las palabras clave, ¿de acuerdo? Y yo creo que con esta respuesta, si habéis sabido defender, la habéis hecho muy bien. Hasta otra, chicos.